Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. A lo largo de 6 años de emisión de este programa, hemos tocado temas que se vinculan con la geografía. Pero paradójicamente, de la geografía no hemos hablado. Para saldar esa deuda, hoy invitamos al licenciado en Geografía, Sebastián Ludueña. Carlos. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Por favor, un gusto, un placer. Buenas noches. ¿Qué tal? Sebastián, te propongo que nos ayudes a ubicar la geografía en el contexto de las ciencias y nos digas cuál es su propósito y su método. Mira, Juan Carlos, la geografía se puede decir que es una ciencia joven, comparándola con ciencias duras como la física, la química o la matemática. Ha tenido una evolución histórica bastante importante, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, y la Argentina desde hace unos 50, 60 años ha tenido un impulso académico a través de la creación de una carrera en universidades nacionales de las más importantes, como por ejemplo la Universidad de Buenos Aires. Es una ciencia fundamentalmente social, porque si bien su objeto de estudio es el análisis y el estudio de los fenómenos que tienen una representación espacial, ¿sí? En relación al vínculo entre la sociedad y la naturaleza, podemos decir que es una ciencia social porque se aboca e indaga mayormente en ese aspecto de los sucesos territoriales, ¿no? En la parte social, porque desde lo físico podemos cubrir esos temas, digamos, con la participación de otras ciencias como la geología, la física, la química, la biología, pero siempre que aparece la componente social en un tema territorial, estamos hablando de, digamos, el campo de acción de la geografía. Convendrás conmigo que localización y distribución son principios metodológicos de la investigación de este campo de conocimiento. ¿Cuáles son los otros? Fundamentalmente los que vos mencionás, después tenemos como método, como principios metodológicos de la ciencia geográfica, la explicación de los fenómenos, su comprensión, su vinculación con otros sucesos que ocurren sobre la faz de la Tierra. Ningún proceso geográfico está, digamos, desatado del resto de los sucesos que ocurren sobre la superficie terrestre. Y otro punto muy importante en cuanto a los métodos de la ciencia geográfica es la evolución y la dinámica que tienen esos sucesos sobre la superficie terrestre. Hablando de esta ciencia joven, ¿cuáles son los campos de trabajo de un geógrafo y cuáles fueron y son los tuyos? Mirá, fundamentalmente la persona que se orienta hacia el estudio de esta ciencia tiene básicamente tres campos de acción fundamentales o básicos, que es el desarrollo profesional, la parte docente y lo que es la investigación. En el caso del desarrollo profesional, como es mi caso, podemos encontrar geógrafos en empresas consultoras, en empresas medioambientales, mineras, de energía, de gas y petróleo. Después tenemos, en el caso de aquellos que se dedican a la investigación y a un desarrollo académico ya más profundo,
enfocado hacia maestrías, doctorados, postdoctorados. El ámbito natural de desarrollo de esos profesionales es la investigación en organismos como pueden ser el CONICET u organismos de investigación provinciales. Y por último, no porque sea menos importante, ni mucho menos, la parte docente, donde básicamente un geógrafo con una capacitación más intensiva en cuanto a pedagogía y a métodos didácticos, tiene su mayor desarrollo en la docencia de nivel medio, de nivel universitario y de a nivel de posgrado. En tu área de especialización está, entre otros, el diseño, investigación y administración de sistemas de información geográfica. ¿Cuál es su función y en qué consiste? Mira, un sistema de información geográfica es un paquete tecnológico montado sobre un hardware, ¿sí? Una computadora, para hablarlo en un idioma un poquito más sencillo, y a través de un software, que los hay comerciales y de libre disponibilidad. Lo que hace un sistema de información geográfica es la captura, el manejo y la distribución o la publicación de información espacial. ¿Qué entendemos por información espacial? No la que se encuentra fuera de la atmósfera, sino la que se ubica en el espacio sobre la superficie terrestre a partir de coordenadas espaciales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? A través de esa plataforma, de ese paquete informático, podemos capturar, manejar toda esa información, superponerla, hacer análisis espaciales de distinto tipo, sacar estadísticas y distribuirla, ¿sí? o publicitarla básicamente a través de mapas, como podemos conocer de nuestra escuela, o mapas dinámicos más modernos, como podemos ver en distintas aplicaciones informáticas que vemos en los medios masivos de comunicación, o bueno, lo que es el Google Earth y ese tipo de herramientas. Te pregunto entonces si existe la suficiente información, tecnología y expertise para reducir la vulnerabilidad ante los desastres y los riesgos. Es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque depende mucho. A ver, la naturaleza de por sí tiene su propio funcionamiento al cual la raza humana está supeditado, ¿sí? Nosotros no podemos, al día de hoy, con el avance tecnológico que hemos logrado, no podemos manejar la naturaleza. Ahora bien, hay un montón de herramientas y de conocimiento científico y tecnológico que nos permite prepararnos para ciertos eventos que sabemos estadísticamente que van a ocurrir. Inundaciones, tornados, terremotos. Igualmente, la expertise, como vos preguntabas, se tiene la tecnología, pero depende muy básicamente de una decisión de tipo sociopolítico, ¿sí? Por ejemplo, está el caso de una gran inundación que ocurrió en el año 53 en Holanda, donde en el transcurso de una noche, una inundación, una tormenta muy severa sumada a una marea extraordinaria, inundó los Campos Bajos. La mayor parte del territorio holandés está casi por debajo del nivel del mar, y se tomó 1.800 vidas en el transcurso de una noche. Bueno, a partir de ese hecho puntual, el Estado holandés y las fuerzas vivas tomaron la decisión de que eso no volviera a ocurrir, por lo menos con los medios y la tecnología disponible en ese momento, y se generó lo que se llama el Delta Works, una serie de trabajos que se han construido desde el año 50 y pico hasta la fecha, que se siguen manteniendo y que han permitido defender al territorio holandés de una serie de eventos naturales que de otra forma, sin ese compromiso social y económico y tecnológico, se habrían vuelto a reproducir en otras situaciones, como pasó en el año 53. Vos justamente te estás refiriendo a las inundaciones del año 1953 que fueron de consideración,
donde vos cursaste tu carrera de posgrado, en el Exactamente. Reino de los Países Bajos. Me gustaría entonces hablar de las inundaciones en nuestro país. Parece que a esta altura de los acontecimientos, con el desarrollo que ha tenido la ingeniería hidráulica, no se puede resolver ese problema. ¿La responsabilidad es política y la culpa del relieve o al revés? No, el relieve está y no podemos, digamos, no lo podemos modificar ni luchar contra él, ¿sí? La idea es conocerlo, es estudiarlo, es sistematizarlo, sacar estadísticas, pero después siempre hay una decisión política en construir o en invertir unas sumas de dinero considerables para resguardar el territorio, los bienes personales y los bienes económicos. O sea, el relieve, si hablamos de culpas, no tiene culpa. El relieve está porque la naturaleza se desarrolló de esa manera en tal lugar. Igualmente que las poblaciones. Las poblaciones se establecen en lugares que a veces no son los más correctos, los más indicados, pero justamente entra ahí la tecnología y la decisión política para hacer obras que permitan proteger las vidas humanas y los bienes económicos. Me das pie para preguntarte lo siguiente. El planeta Tierra nos plantea desafíos. Podríamos pensar que esos desafíos son las respuestas del mundo a nuestros propios comportamientos no inteligentes. Insisto, ¿qué ayuda nos puede dar la geografía? Fundamentalmente, Juan Carlos, la geografía permite conocer, indagar lo que está pasando, darle un contexto social a ese fenómeno físico que está ocurriendo en un determinado lugar y entender las relaciones que tiene con los demás sistemas socioeconómicos y físicos del planeta Tierra. Una oleada inmigratoria va a generar cierto tipo de resultados espaciales que en un contexto económico y social determinado, la respuesta o el resultado de ese proceso migratorio va a ser distinto a otro proceso similar en otro lugar del planeta y en otras condiciones socioeconómicas. O sea que la geografía nos permite conocer, interconectar y relacionar esos procesos y entender hacia dónde van a evolucionar y cuáles van a ser los posibles resultados espaciales de esos procesos sociales. La gestión territorial involucra actividades que realizan actores públicos y privados, orientados a ordenar y o desarrollar el territorio. ¿Cuáles son las tensiones que deberá afrontar el próximo gobierno en lo que hace a la gestión y desarrollo territorial? Mira, Juan Carlos, yo creo honestamente y personalmente que van a ser muchas y variadas. Lamentablemente la Argentina no ha tenido una costumbre y una tradición de desarrollo territorial en cuanto a organización y protección, ¿no es cierto?, tanto para las sociedades como para los recursos naturales. Estamos en una situación un tanto comprometida, desde mi punto de vista, a lo que se le puede sumar lo que todo el mundo conoce como cambio climático. ¿Comprometida de ese lugar te referís? Sí, porque bueno, se está dando esa sumatoria, ¿no es cierto?, de este cambio en el comportamiento de las condiciones medias de la atmósfera del planeta Tierra, sumado a una no, por decirlo de alguna manera, una no tradición de planificación y de ordenamiento del territorio. Entonces, yo creo que este gobierno que está por venir y los próximos van a tener mucha tarea, y por ahí viéndolo desde el punto de vista profesional y quizás egoísta de la geografía, va a permitir dar bastante oportunidades de trabajo a diversos colegas. Pero bueno, hay un desafío muy interesante a futuro en cuanto a la conjunción de estas dos situaciones, ¿no es cierto? La planificación territorial, el desarrollo equilibrado y sustentable del territorio y lo que nos puede llegar a deparar las diversas condiciones del cambio climático. Escuchamos un sinnúmero de causales
que se le atribuyen al cambio climático. Te pregunto y apelo a tu experiencia como especialista del tema. ¿Cuáles son, bajo tu criterio, insisto, las causas que están produciendo este cambio climático? ¿Y qué deberíamos hacer para corregir esto? Hay una seria discusión y muy fructífera y muy interesante a nivel mundial sobre este tema entre los que están a favor o están, digamos, de acuerdo a la teoría que dice que hay un cambio climático y están los que no. Yo personalmente estoy en el grupo de los que sí postulan que sí realmente hay un cambio climático y básicamente se le puede atribuir fundamentalmente a los métodos de industrialización y desarrollo. Durante muchísimos años, desde la Revolución Industrial hasta hace unas pocas décadas, el modelo, el paradigma de desarrollo era la industrialización, el consumo, la generación de bienes de consumo, de capital, a un costo ambiental que no se tenía en cuenta. Hace pocos años, hace pocas décadas, el planeta empezó a dar signos de alerta como que, digamos, nos estábamos pasando de la raya, ¿no es cierto? A nivel de extracción de recursos, a nivel de no darle a los sistemas naturales el tiempo lógico y propio de recuperación, y todo eso ha llevado a un desequilibrio, la emisión de cada vez mayores volúmenes de dióxido de carbono y de otros gases de tipo invernadero. Eso ha generado que el planeta empiece de alguna forma, de alguna manera, como sistema viviente, a dar ciertas señales de alerta. El gran desafío para los próximos años va a ser seguir manteniendo satisfecha de alguna forma las demandas de la población a un costo ambiental mucho menor. Esto es, tratando de consumir lo menos posible y contaminando lo menos posible y dándole a los distintos sistemas naturales que nos proveen de servicios, un bosque, un humedal, un río, un lago, darle sus tiempos naturales de recuperación para que pueda seguir justamente ese sistema natural manteniendo y brindándonos ese servicio tan importante. Para finalizar, ¿cuáles son los foros de discusión de estos temas y dónde se llevan a cabo? Los grandes foros son los congresos y los simposios internacionales, como han pasado en la ciudad de Río, en la ciudad de Kioto, perdón. Ahora hay uno que se está por hacer muy prontamente en Bolivia. Y esos son los grandes ámbitos de discusión políticos y públicos. Después, a nivel académico, también hay tendencias, hay discusiones, hay idas y vueltas, pero fundamentalmente se plasman y se dan a conocer públicamente en estos ámbitos, donde, como yo lo mencionaba en algún otro tema de la entrevista, hay un fuerte componente de decisión política, ¿sí? Yo creo que estamos llegando a un punto donde, más allá de las tensiones y de las decisiones políticas, va a haber que escuchar o prestarle atención seriamente y fuertemente a las demandas que nos está proponiendo nuestro planeta Tierra como sistema viviente. El gran desafío de la humanidad es escuchar esas demandas, estar atentos y no llegar a momentos donde lo tengamos que lamentar gravemente. Sebastián, gracias. Espero que hayas estado conmigo. Por favor, Juan Carlos, fue un placer. Muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.